orgullo, es un placer estar con ustedes hasta un poco antes de las 8 de la mañana y a través también del Instagram en vivo, @CheoNoguera. Van a poder verlo también a través de @esta mañana cuando usted lo desee, y con el Instagram también de nuestro invitado, que ya se los voy a presentar. Pero permítanme recordarles, nuestro WhatsApp es el 0424-555-1015. Por allí pueden interactuar con nosotros. @esta mañana OK 101, en X esta mañana OK, y @CheoNoguera en Instagram y en X. Gracias por estar ahí. Toca presentar a nuestro primer invitado de hoy. Pues estas últimas horas, esta mañana te lo contamos, solo por OK 101. Bueno, les cuento que ya se pasó por primera discusión el llamado proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Fue incluso parte de la discusión cuando también se aprobó la ley de amnistía en su primera discusión. Y bueno, están en procesos de consultas. Por ahí hay algunos rumores que esta semana posiblemente vaya a la segunda discusión para su aprobación y luego hacia la República. Lo cierto es que es una ley de la cual pues la ley de amnistía la ha arropado definitivamente, ¿no? El tema de los privados de libertad por razones políticas pues ha ocupado el espectro informativo, pero esta es una ley muy importante que estaría sustituyendo al INDEPAVIS, ¿no? O a la SUNDE, a la Superintendencia de Precios Justos. Y sobre todo me llama mucho la atención, y por eso vamos a conversar con nuestro invitado, que además de ofrecer calidad, buenos precios, el surtido permanente, está exigiendo una buena atención, que eso me parece maravilloso. Y para hablar de este tema hemos invitado hoy al licenciado Jordanis Carballo. Es un contador público colegiado, egresado de la UCLA, es consultor financiero y también es docente de la UCLA. Te saludo, Jordanis, gracias por venir. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cheo, saludarte y a ti, a toda la audiencia que todas las mañanas se despierta con este informativo noticioso. Sí, cuéntanos, a ver, ya yo di un adelanto ahí, y te empezaría por preguntarte, ¿por qué cambiaba, no servía la otra ley? Sí, tú sabes que en este caso fenómenos económicos y políticos sociales ameritan pues ir revisando todo lo que es el entramado legal, y en este caso debemos decir que una ley sobre los derechos socioeconómicos impacta directamente en lo que es el día a día del ciudadano. Socioeconómico impacta directamente en lo que es el día a día del ciudadano en cuanto a los consumidores, pone unas reglas del juego claras para lo que es la fijación de los precios, el tema de las estructuras de costos. Y si bien es cierto, sustituye esta norma, este instrumento legal que está, como tú bien decías en primera discusión, sustituye la ley de precios justos, que apeló o estuvo en vigencia en un marco donde estuvieron condiciones complejas, ¿no?, para la economía, que todavía aún persisten, pero con una expectativa este año, con grandes expectativas, por lo que es el tema de este nuevo relacionamiento, ¿verdad?, con el gobierno venezolano con el gobierno de los Estados Unidos, y un poco en el entendimiento de poder ir encauzando lo que es el tema económico. Si bien es cierto, tú lo decías, que la ley de amnistía arropa, pues porque evidentemente el factor político determina lo que va a ser también luego los elementos económicos, pero es a la población la que más demanda pues de cambios en materia económica. Claro. Toda la población está esperando ahorita qué va a pasar con el salario, qué va a pasar con el tema de las pensiones, qué va a pasar con los ingresos del país. Bueno. Y por lo que hemos visto, lo que se ha anunciado en medios de comunicación y comunicados oficiales, viene una reactivación económica, sobre todo inicialmente por la recuperación de la empresa, de la industria petrolera. Esto conllevará entonces a que Venezuela contará entonces con recursos, y que esta ley debe entonces ir perfilando los elementos fundamentales, cuál va a ser entonces las reglas de juego entre proveedores, consumidores, y cuál es el rol que tiene el Estado entonces con esa factor de control y vigilancia. Sí. A ver, ¿qué trae de novedoso esta ley? A diferencia de la que está en vigencia ahora, la ley de precios justos. ¿Qué puntos importantes pudiéramos resaltar? Sí, debo decir que el Estado se desprende un poco de ese rol tan punitivo que tenía la ley de precios justos, porque justamente inclusive determinaba cuáles eran los precios de los productos, cosa que en economía se habla siempre también de que debe dársele lo que es el tema de la libre oferta y de mercado. Pues una vez que la ley anterior y por disposiciones
económicas, medidas económicas, el Estado se va desprendiendo de lo que es el control de precios, va haciendo más flexible el control de cambio. Empezamos a notar que en los anaqueles había un poquito más productos, y justamente lo que se quiere es que eso se mantenga, pero que entonces establecer, por ejemplo, el comercio electrónico es una de las novedades que tiene esta nueva ley. Lo estuve mirando, sí. Ha crecido mucho el comercio electrónico, muchas de las cosas las compramos, y se prevé que este año, particularmente por decisiones de índole financiero, ya los bancos están ofreciendo incluso que usted pueda adquirir divisas y puede entonces tener una tarjeta electrónica con la que tú puedes hacer afiliaciones de compra. Bueno, el Banco de Venezuela la tiene ya. Comprar seguramente en el exterior, en moneda extranjera. Y esto entonces es un universo de cosas, de transacciones que no están previstas. Venezuela está rezagada en ese sentido, y yo creo que esta ley da ese impulso. Poner normas claras en cómo va a ser, y con un elemento importante que tiene que ver con el tema también fiscal, o sea, es decir, cuánto de ese comercio electrónico está haciendo, el Estado está perdiendo de gravar ese impuesto. Muchísimo, en entonces, este momento mucho. Entonces, y además la misma condición laboral ha llevado a una informalidad enorme, tremenda, y bueno, la gente tiene que comer. Claro. Y busca la manera desde su casa de cómo producir dinero, y nada de eso se está pasando a través del fisco. Correcto. Sí. Cosas que son hasta de uso común, pero que la ley las reafirma, como por ejemplo que el idioma es el castellano, o sea que todos los elementos para publicación de precios y publicación de ofertas tienen que estar en el idioma oficial. En bolívares. Y en bolívares. Es otra cosa que vuelvo y repito, pareciera que fuese algo dentro de la lógica, ¿no? Porque, sin embargo, hemos tenido algunos elementos donde se ha tenido que ir a la publicación de precios, ni siquiera en divisas, porque ha sido como un elemento en referencia. Entonces ya eso la ley lo prohíbe. Y sabes que ya hay una costumbre, particularmente yo me acostumbré a los precios en divisas. Y tú sabes que ahora tú no haces el mercado en un solo lugar, tú buscas aquí, buscas allá. Y me ha tocado ir, por ejemplo, a 2 o 3 supermercados en el que en algunos están marcados los precios en divisas, y que es mi referencia, por ejemplo, y entonces voy a otro donde todos los precios están marcados bolívar y me vuelvo loco, no lo entiendo. Por ejemplo, te voy a poner un producto, la harina de maíz precocida que viene en empaque amarilla, la más conocida del país. Donde voy dice precio referencia 1.60 centavos de dólar. Y entonces cuando voy a otro sitio, bueno, aquí está en 1.56, aquí está más barato, o aquí está en 1.70. Pero cuando fui a un automercado donde los precios están marcados bolívares, decía, no sé, 600 bolívares. Y yo, ¿y ahora cuánto es 600 bolívares? Entonces tienes que cargar una calculadora, ¿no? Entonces es interesante eso de regresar a los bolívares. Al bolívar como moneda. Bueno. Y justamente eso marca también una posición, porque ha estado en el ambiente, inclusive con noticias a veces no confirmadas, que nos están llevando a que viene una dolarización de la economía. Y cuando tú miras esta ley, va en sentido opuesto, contrario. Sí. Entonces, eso son de las cosas importantes. Se crea una nueva institucionalidad. Hay un registro que es el RIAC, que ahora también todas las personas que van a ejecutar actividades económicas en el país deben registrarse. Y usted dirá, bueno, otro registro. Y evidentemente ese padrón de información estará llevando a cabo desde lo que es la producción, desde la comercialización y la distribución. Todas las personas que están dentro de esa cadena deben entonces registrarse formalmente en este nuevo registro que va a permanecer un periodo de transición, es decir, se mantiene todavía la data que se está manteniendo ya en la ley anterior, pero debemos ir migrando a ese nuevo sistema. A ver, ya estoy conversando con Jordani Carballo, es contador público, es docente universitario y es consultor financiero, hablando sobre esta nueva ley que está en proyecto, Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos. Tú decías que esta ley dejaba de ser un poco punitiva, pero sin embargo crea el Sistema Nacional de Observación de Precios. A ver, ¿de qué trata eso? Es un mecanismo que establece la norma para poder aplicarla. Y esto tiene que ver con entonces una instancia donde permanentemente se va a estar vigilando y va a estar haciendo mediciones, utilizando incluso herramientas como la inteligencia artificial y también elementos electrónicos, para ir siendo un gran monitor del país en cuanto a lo que es el tema de las referencias en cuanto a los precios. Esta nueva instancia